Las opciones. ¿Dónde estaba? Ya no me aparece la opción de envío. Está abajo a la derecha. Sí, pero ya no está. Me parece abrir conversación, compartir pantalla. Abrir conversación. Ah, claro, sí, tienes razón. Aquí está, mira, para que vean. A ver, ahí está la presentación, ya estoy. No sé si ya llegó. ¿Sí? Sí. Ah, genial, perfecto. Ah, genial, ya escucho mejor. Sí. José Amado, bueno, bienvenido. Muchas gracias. Le quería transmitir un par de cuestiones que creo que es importante que tenga usted presente. Se lo hemos comentado al resto de los compañeros que han estado desarrollando. Va a ser usted la tercera persona que defienda su TFM en esta comisión número 3, que comenzó a las 4 de la tarde. Y bueno, la comisión está formada por la profesora Olga Gil, el profesor Daniel Casado y yo mismo, que soy el profesor Juan Carlos Cuevas. Es importante que tenga usted presente que tiene que desarrollar su defensa con un máximo de 15 minutos. Yo le avisaré si veo que es necesario hacerlo, si no, no le haría la mención, pero si veo que es necesario en torno a los 12-13 minutos, le haría un pequeño requerimiento, si me lo permite. Y si no es necesario, pues simplemente eso, que intente usted ajustarse a esos 15 minutos. Eso por un lado. Y luego por otro es importante que tenga usted presente que de la calidad de la presentación y de la defensa ante este tribunal, pues depende el 30% de su nota final de este trabajo de fin de máster. Y con eso pues le cedo la palabra y sí que le agradeceríamos también que nos fuera indicando cuándo quiere usted que vaya avanzando las diapositivas, porque nosotros no le vemos ahora a usted personalmente, o le vemos en el lateral derecho en pequeño, pero lo que vemos realmente son la presentación en PowerPoint o lo que ha hecho usted en PDF. ¿Vale? De acuerdo, le agradeceríamos fundamentalmente que nos indicara cuándo quiere usted que pase la diapositiva. Perfecto. Sin más, le cedo la palabra. De acuerdo, muchas gracias. Bien, pues muy buenas tardes allá en España. Hoy me toca defender mi trabajo fin de máster, el cual decidí titular Desafíos para una integración regional en América Latina y el Caribe, caso UNASUR. El desarrollo y la elaboración del TFM estuvo bajo la dirección del profesor Jerónimo Ríos Sierra, digamos, a quien aprovecho para agradecerle por todo el apoyo y toda la asesoría brindada. Sin más preámbulo, quiero empezar diciendo que el tema nace a partir de una afinidad con todo lo que tenga que ver con Latinoamérica, desde luego temas políticos, temas económicos, y se fortalece con mi estancia en Europa, específicamente en España. Entonces, digamos, a partir de esta, digamos, vocación por los temas latinoamericanos, me empezaba a preguntar por qué nosotros, por qué en esta parte del continente no podemos tener un esquema tan profundo y tan complejo como la Unión Europea. Entonces, originalmente mi pretensión era, bueno, voy a hacer un TFM en el cual yo
establezca los lineamientos, ¿no? Los matices que yo considero necesarios para un esquema similar. Sin embargo, durante el desarrollo del TFM y con la colaboración del profesor Jerónimo, fuimos definiendo el TFM en otro sentido y terminó siendo una especie de descripción analítica de cuáles son las razones, ¿no? O las fallas que han impedido que en América Latina exista un esquema de integración real, efectivo, eficiente, funcional, que hasta ahora, desde mi punto de vista, no lo tenemos. Entonces, ahorita rápidamente voy a proceder a hablar primero rápidamente de qué es la integración, los tipos de integración, las etapas del regionalismo en la región, rápidamente sobre UNASUR y posteriormente acerca de estos desafíos o por lo menos razones que yo considero han sido el obstáculo o el óbice que han impedido un esquema como el que a mí me gustaría o como el que se tiene en Europa. Entonces pasamos de diapositiva, integración, que creo que es la piedra de toque, ¿no? Con lo que debemos empezar, pues viene del latín integrare, que es renovar, completar, pero que para efectos del TFM viene a ser un proceso de creación de interdependencia entre distintos actores que usualmente comparten una zona geográfica, quienes ceden parcialmente soberanía y que actúan de manera conjunta o colectiva para defender sus intereses y para representar una voz conjunta con actores políticos externos. Obviamente la definición de alguna manera puede ser ambigua, puede ser muy amplia, por lo que, siguiente diapositiva, considero oportuno distinguir entre tres tipos de integración, ¿no? Que son la concertación, la cooperación y la integración en sentido estricto, que van de menor a mayor complejidad, ¿no? La concertación, digamos, es un proceso mediante el cual dos o más estados con comunidad de intereses se reúnen para establecer lineamientos meramente políticos, no económicos ni jurídicos. Usualmente las decisiones que se toman ahí son unánimes y los representantes de los estados suelen ser los jefes de estado mismos, ¿no? O sea, rara vez hay participación de secretarios de Relaciones Exteriores, de cancilleres o secretarios de Economía. Ejemplos de esta concertación, en este caso en América Latina es la OEA y la CELAC, ¿no? Son meramente, digamos, de cooperación, de intereses comunes. Un paso más dentro de la integración vendría a ser la cooperación, en la cual, digamos, ya hay un cierto desarrollo institucional, ya hay un organigrama establecido, ya hay un desarrollo jurídico, y otra característica importante es que hay una participación activa de la sociedad civil. Ejemplos de cooperación, está justamente el caso de UNASUR, está el Mercosur, la Comunidad Andina, y en el caso de México tenemos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y finalmente, ¿no?, está la integración en sentido estricto, que es ya el paso último de digamos, camino hacia la integración total, el cual ya tiene que ver con una cesión absoluta de soberanía. Hay organismos supranacionales que tienen las herramientas y las características suficientes para poder hacer valer sus estatutos o sancionar a aquellos que no lo cumplan. Y actualmente en el mundo el único esquema de integración que cumple con esta descripción vendría a ser la Unión Europea. Siguiente diapositiva. Rápidamente las etapas del regionalismo en América Latina y en general en el mundo. Primero hubo un regionalismo cerrado, el cual tenía que ver con este estado paternalista, con este estado intervencionista que asume la rectoría del estado, y la poca liberación que podía haber, liberación comercial, era gradual, era temporal, controlada. Desde luego que esto cambia a principios de los 90s, con el Consenso de Washington, con la caída del muro de Berlín. Entonces
todo este fenómeno de globalización, de liberalización de la economía, la comercialización, digamos, son las características que van generando un nuevo regionalismo, en este caso el regionalismo abierto, el cual va de la mano con una gran apertura comercial y una integración económica profunda. Y finalmente actualmente podemos hablar de un regionalismo post-hegemónico, post-liberal, que vendría a ser un regionalismo ecléctico de los anteriores regionalismos, porque es una combinación un poco de las dos, ¿no? Que tiene que ver también con una agenda de desarrollo, una agenda más política, ideológica, económica también, y que actualmente estamos en este momento viviendo. Siguiente diapositiva. El caso UNASUR me pareció el más paradigmático para poder, digamos, confirmar los vicios o lo que yo llamo obstáculos, ¿no? Que han impedido que una integración como la UNASUR funcione, porque la UNASUR, digamos, tenía altas expectativas, se integraba por los 12 países de Sudamérica, sin embargo, actualmente ya quedan 5 miembros. Claramente se ha visto la ideología que ha predominado en la toma de decisiones y no realmente los intereses colectivos de la región. La UNASUR se firma, digamos, en el 2008. Ya había un antecedente con la Comunidad Sudamericana de Naciones, pero hasta 2008 que se establece el Tratado Constitutivo de UNASUR y entra en vigor hasta 2011. Originalmente eran 12 países, pero en años recientes, 2018-2019, también con este giro a la derecha que tuvo la región, actualmente ya quedan 5 miembros, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay se salieron apenas, Ecuador en marzo, y Colombia fue el primero, digamos, de esta desbandada que fue en agosto del 2018. Siguiente diapositiva. Ahora bien, entramos a las dos apartados de por qué no funcionan estos esquemas de integración, particularmente la UNASUR. Son muchas razones, son bastantes. El profesor y yo, digamos, decidimos hablar de dos estructuras en particular y de ahí se desenvuelven varias. Por un lado están las resistencias ideológicas y en segundo lugar está la debilidad institucional. Por lo que hace a las resistencias ideológicas, digamos, lo podemos ver a través de dos fenómenos particularmente: la desconfianza geopolítica de la región y la falta de un elemento centrípeto regional. La desconfianza política tiene que ver con crisis que ha habido a lo largo de los años entre los diversos países que integran la región, crisis que a pesar de estar resueltas siguen de alguna manera arrastrando ciertos lastres, arrastrando ciertos vicios, y que de una u otra manera renacen al momento de tomar decisiones importantes. Como ejemplo, hablo en el TFM de la crisis entre Argentina y Uruguay por las industrias papeleras que hubo, la crisis eterna entre Bolivia y Chile por ese reclamo de Bolivia de tener una salida al mar, y la doble crisis que tuvo Colombia tanto con Ecuador como con Venezuela por, digamos, cuestiones de soberanía y de invasión de competencias, en este famoso caso de la Operación Fénix. Y ese es el ejemplo paradigmático. La crisis que hubo entre Colombia y Venezuela duró años, llegó a instancias internacionales, hubo cierres diplomáticos, hubo cierres o bloqueos comerciales, y se resolvió cuando un presidente del mismo signo político que el de Venezuela en aquel entonces gana la presidencia de la República. Entonces, no fue hasta que llegó Juan Manuel Santos a la presidencia que por fin se pudo resolver este tema. Entonces, ahí vemos claramente cómo la ideología, el signo político del jefe en turno, termina siendo determinante al momento de estas crisis de las que hablo. El siguiente elemento es la falta de un elemento centrípeto regional,
que tiene que ver con la falta de un liderazgo sólido, la falta de una cohesión dentro de la región, y que ha permitido que haya diversos bloques en todo el continente. Y ahorita, por ejemplo, está el caso del Prosur, ¿no? Este Foro del Progreso de América del Sur, que es la antítesis de la UNASUR. Ahora que los países que se acaban de salir de la UNASUR tienen un nuevo signo político en lo más alto de su jerarquía política, han decidido escindirse por cuestiones de falta de consenso, y ahora están hablando de un nuevo organismo que, lo digo en el TFM, adolece de los mismos vicios de origen, ¿no? O sea, en la medida que no haya, siento yo, una madurez política, o no haya una visión a largo plazo, a futuro, esto va a continuar igual, ¿no? El siguiente elemento es la debilidad institucional. Tiene que ver con las instituciones de cada organismo, que no hay un acompañamiento de parte de los países. Terminan siendo foros de cooperación, termina siendo una serie de cumbres diplomáticas, de fotografías, pero realmente no hay un tema de fondo que vaya en pos, ¿no?, del beneficio, en este caso, de los países miembros. Otro elemento fundamental es la ausencia de coacción, la ausencia de un organismo jurisdiccional con facultades para sancionar al país en turno o para hacer valer sus decisiones. Y ejemplos pongo varios. Pongo el caso del Banco del Sur, el Parlamento Sudamericano, ¿no? Que si no hay un acompañamiento de todos, o si no hay el suficiente presupuesto o la suficiente cesión de soberanía, de nada va a servir organismos de esa naturaleza. Terminan vaciándose de contenido y solamente acaban siendo, digamos, esqueletos institucionales. Y la hiperregionalización, que tiene que ver con digamos, el entramado o el enjambre de esquemas de integración que se van juntando en la región, y que a falta de una coordinación o a falta de un acuerdo hemisférico con técnica jurídica, con técnica legislativa, hay una superposición de facultades, ¿no?, de normas que tampoco permiten un desenvolvimiento adecuado. Finalmente, las conclusiones, ya me falta un poquito, casi un minuto. Digamos, lamento, ¿no?, que a pesar de una afinidad histórica, incluso de una coincidencia idiomática, cosa que, por ejemplo, no lo tienen en Europa. Nosotros, prácticamente todo el continente toda la región habla español, y a pesar de eso, a pesar de la historia en común, no ha habido esta unión que a mí me gustaría. También el presidencialismo en América Latina es muy fuerte, es muy marcado, y eso, por supuesto, genera individualismos o personalismos que son diametralmente distintos de lo que puede pasar en un sistema parlamentario, por ejemplo. Entonces, lo que al final, digamos, lo que sugiero, ¿no?, lo que acompaño, es que tiene que haber un verdadero acompañamiento de las instituciones, tiene que haber lo que decía anteriormente, ¿no?, un acuerdo hemisférico con la debida técnica legislativa y jurídica para generar un acuerdo global que coordine todas las demás integraciones o que se extingan para que solamente haya una. Y también tiene que haber también, por supuesto, una madurez política, jurídica de parte de los mandatarios para asumir la existencia de órganos supranacionales que tengan incidencia al momento de sancionar y al momento de hacer valer las normas. Y finalmente, la última diapositiva, ¿no? Soy realista en el sentido de que hay obstáculos que se antojan imposibles, ¿no? La voluntad de sortearlos, al menos en la actualidad, no la hay, o son aisladas. Sin embargo, no dejo de poner ahí mi esperanza de que algún día, no sé si me tocará verlo, pero yo creo que se va a lograr. Y ahí termino con la frase de Eduardo Galeano que me gusta mucho, la cual cito: para que América Latina pueda nacer de nuevo, habrá que empezar por derribar a sus dueños, país por país. Sería todo por mi parte. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Le voy a dar la palabra al profesor Juan Carlos.
felicitarte, José Amado. Yo creo que has hecho un trabajo importante, has elegido un tema relevante y lo has resuelto con suficiencia, y yo creo que eso es lo primero que ha de hacerse, felicitarte. Creo que hay una serie de cuestiones que solventas muy bien. Bueno, pues eso, que hay un componente creativo y una originalidad del trabajo que yo creo que está bien resuelta. La fundamentación del marco teórico también la logras. Yo lo único que quería hacerte una mención: en las páginas iniciales eres excesivamente optimista, no sé, por plantearlo así con cierto un eufemismo, y yo creo que eso se convierte en un desmerecimiento de cara a lo que luego vas a desarrollar, porque cargas excesivamente las tintas en que vas a hacer muchísimas cosas. Y yo creo que en los usos, al menos de la Universidad Europea, lo del jugar a la humildad siempre es pertinente y se cura uno en salud. Entonces quería hacerte esa mención porque creo que es importante. No lo tome usted a mal, pero creo que sí que corregir alguna frase que hay excesivamente laudatoria sobre su propio trabajo, yo creo que sería apropiado. No sé si lo he explicado con suficiente claridad. De acuerdo, y le tomo nota. Como le decía, la fundamentación del marco teórico yo creo que está bien resuelta, está bien estructurado, hay una claridad expositiva también en el desarrollo de su trabajo, hay un rigor en el planteamiento teórico que resuelve usted bien. En ese sentido, lo ha comentado al comienzo de la defensa de hoy, esas entidades supranacionales en Latinoamérica, yo creo que lo ha cerrado en las conclusiones perfectamente. El problema es esencialmente un problema que usted no señala con esos términos, pero yo me voy a permitir planteárselos de voluntad política. O sea, yo creo que en esencia es una cuestión de voluntad política, y señala muy bien las líneas de conflictos fronterizos, y yo creo que quizás ha sido usted excesivamente también blando en el análisis, por ejemplo, de la situación que vive la línea de fractura entre Colombia y Venezuela. Da usted en el texto e incluso en la exposición, da usted casi como cerrado ese conflicto. Yo creo que es un conflicto abierto y sangrante. Entonces, en la medida de lo posible, si va a seguir usted desarrollando su actividad investigadora en esta línea, pues sería quizá conveniente redactarlo de otra manera o plantearlo en otros términos, porque entiendo que lo sabe usted perfectamente, pero que sería bueno que quedara suficientemente claro en su trabajo. De acuerdo. Y luego las referencias y las fuentes bibliográficas, yo creo que también desde la ignorancia, porque es un tema que no es el área de mi área de especialización, pero yo creo que su director lo ha resuelto con usted con suficiencia. Entonces, bueno, de nuevo reiterarle las felicitaciones y bueno, que tenga usted en cuenta esas menciones un poco de cara a hipotéticas investigaciones a futuros. Sin más, pues le cedo la palabra a la profesora Olga Gil. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo coincido con el profesor Juan Carlos Cuevas en que el marco teórico está muy bien resuelto, José. He echado de menos que en su distinción de tipos de uniones entre entes estatales, menciona el federalismo, ya que, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, pues es una unión de estados, en el caso de México también. Sí. Entonces podríamos pensar también en uniones que no sean solamente del tipo de la Unión Europea, sino otro tipo de uniones. ¿Por qué no? Y en el por qué no, bueno, pues el por qué no tendría que ver quizá con el hecho de que desde la independencia la mayor parte de los países de América Latina tienen profundas desavenencias sobre sus fronteras comunes. Esto no tendría por qué ser óbice en cualquier caso para una posible integración, porque de hecho esa fue una de las razones que movieron la integración europea en el caso de acercar a Francia y Alemania y evitar posibles guerras futuras después de dos guerras que fueron sangrantes. Desde ese punto de vista, ¿se apoya usted en la desconfianza geopolítica como una de las explicaciones para la falta de uniones entre países o el éxito de las uniones entre países en el caso de América Latina? Pero realmente la desconfianza geopolítica es lo que propició la unión en
en la Unión Europea, o sea que no nos serviría como punto de comparación. En cuanto a una falta de grupo sólido y central, pues ahí quizás sí que le daría la razón. El punto del presidencialismo, pues tampoco, porque tanto Francia como Alemania son países presidencialistas y han sido capaces de colocar unas ideas por encima de ese presidencialismo y de ese nacionalismo. Dos países que además son profundamente nacionalistas, especialmente Francia, Claro. y de volcarse hacia una idea común. O sea que desde ese punto de vista yo veo el trabajo como un trabajo que plantea unos retos muy interesantes y que son unos retos que le tocan resolver tanto a América Latina como a usted en los próximos años si el tema le sigue apasionando y bueno, para trabajar en pos de una posible trabajo común. No sé, muchas gracias. Gracias a usted, profesora. Bueno, pues muchas gracias, enhorabuena por el trabajo y por la presentación. Hago míos los comentarios de mis compañeros de tribunal. Creo que el trabajo está bien redactado, es ambicioso. Quizás a veces por ser ambicioso pues faltarían ciertos elementos de concreción, ¿no? Porque se abordan muchísimas cosas, historia, la parte más jurídica en cuanto a la estructura de las organizaciones internacionales, la parte más política. Yo creo que igual tendríamos que haber sido un poco más modestos para empezar. Este trabajo tiene que ser un primer paso y la primera aportación igual tenía que ser un poco más modesta en cuanto a haberlo acotado en el tiempo o haber reducido un poco más el objeto de estudio de cara a que en futuros trabajos pues pueda seguir mejorándolo. Creo que es muy importante que tome nota de la aportación que le ha hecho la profesora Guajil en torno al federalismo, porque el federalismo, bueno, pues digamos que es un poco el modelo de referencia final que tiene cualquier proceso de integración, es decir, de diferentes. Europa evidentemente sigue un enfoque funcionalista, pero el objetivo final que persigue es que seamos un modelo federal. Entonces digamos que yo solo he echado en falta la teoría sobre el federalismo y haberlo relacionado con los procesos de integración, porque además existe bueno, Estados Unidos, pero yo destacaría Alemania, caso de integración de países a través del federalismo como vía, ¿no? Canadá, la India incluso, es decir, casos muy relevantes. Yo lo destacaría y creo que eso lo tiene que tener en cuenta de cara a seguir desarrollando, digamos, aunque sea para tener clara la meta, si algún día este trabajo lo quiere trasladar no solo a un trabajo académico, sino a recomendaciones a alguna institución, es decir, tener clara el punto de llegada, que tengamos claro a dónde queremos llegar. Coincido también con que el presidencialismo, pues hombre, no parece una excusa muy para que el proceso de integración regional no haya funcionado. Y yo destacaría, igual hubiese sustituido el presidencialismo a lo mejor como elemento de análisis, esto casi es una pregunta que le hago desde el desconocimiento, a lo mejor por la ausencia de un gran fracaso continental. Quizás que el proceso de integración europea es el reconocimiento de nuestro fracaso como sociedad y el esfuerzo por intentar corregirlo y por que no se repita. Porque justamente la integración europea empieza por los focos de conflicto, ¿no? La guerra a través del carbón, el acero y la energía atómica, y la guerra a través de la economía. Entonces, que quizás esto es una pregunta al hilo de su investigación. ¿Qué elemento podríamos encontrar en América Latina que fuese como el punto de arranque de un proceso de integración? Porque cuando uno repasa su trabajo y un poco en general todo este marasmo de organizaciones internacionales que hay en América, que uno ya se pierde, ¿no? La OEA, el UNASUR, el Mercosur, ya unos no saben qué organización internacional vive. Yo supongo que ser ministro de Exteriores en América Latina va a ser muy complicado, pero un poco sí encontrar cuál es el elemento a lo mejor de fracaso como sociedad para que sea un punto de partida para poder construir la integración como elemento de análisis, quizás, y haberlo planteado como elemento de análisis, porque ya en las conclusiones plantea una cierta ambición por construir, pues a partir de qué elemento podríamos construir según lo que ha estado viendo usted, un poco teniendo en perspectiva el otro gran proceso de integración que sería la Unión Europea. No me quiero extender mucho más, creo que es un trabajo ambicioso, que es una línea de investigación interesante y en América Latina más, y bueno, pues que esperemos verlo
democráticos lo veamos consolidado, los que creemos en la integración, que lo veamos consolidado algún día. De acuerdo. Muchas gracias. Si quiere hacer algún comentario. Sí, bueno, primero agradecerles todos sus comentarios. Tomé nota, además estoy grabando para que no falte nada. Yo creo que acerca de un fracaso continental, más allá de las dictaduras militares que se dieron en algunos países, en otros no, o de este proceso de independencia, de la conquista, yo creo que el problema grave de la región y el punto de toque que podría ser fundamental sería la desigualdad que vivimos acá. Entonces, creo que a partir de una toma de conciencia profunda y de un acuerdo global, ¿no?, en pos de mejorar o de solventar estas graves problemáticas sociales, podría ser, creo que, una razón de unión entre todos los países. Y desde luego, sí, la voluntad política, por supuesto, es de una forma para resumir lo que falta aquí. Y yo lo del presidencialismo lo decía porque, bueno, no sé bien el fenómeno de presidencialista en Francia o en Alemania, digamos, no lo he estudiado a profundidad. Lo que yo considero que acá normalmente los presidentes ganan a veces apabullantemente y eso les da una legitimidad tremenda que a lo mejor les cuesta trabajo asumir que alguien más, que una organización de mayor jerarquía les pueda dar órdenes, ¿no? Por ejemplo, en México, hablo del presidente actual, ganó con unos 30 millones de votos, digamos, ¿no? O sea, cualquiera se crece con esa cantidad de personas respaldándolo, por así decirlo. Pero desde luego, coincido con la profesora y le agradezco el comentario, no tiene por qué ser una razón determinante, porque está el caso de Alemania y Francia, que a pesar de ser presidencialistas, aunque ahí yo, digamos, acotaría que el resto de naciones, pues, no son presidencialistas. Entonces hay una mayoría, salvo que me equivoque, hay una mayoría un poco más parlamentarista, por así decirlo. Entonces, en cambio acá, la gran mayoría son presidencialismos, son caudillismo muchas veces, o son personalismos fuertes que de alguna manera tienen un fuerte impacto. Y sí, la desconfianza política, desde luego que fue lo que de alguna manera detona también el proceso de integración en Europa. Yo acá igual lo planteé desde el otro lado, desde pues, lógicas, incluso a veces hasta militares, que impiden que países con una larga tradición de conflictos, como por ejemplo Bolivia y Chile, ¿no? O sea, que hasta la fecha Bolivia sigue reclamando una salida al mar, a pesar de ya haber una sentencia de la Corte Interamericana, y que por supuesto al momento de buscar un acuerdo lo tomarán en cuenta los bolivianos, ¿no? Esta, digamos, falta de voluntad política de los gobiernos chilenos. Yo creo que termino mi réplica y les agradezco completamente haberme examinado. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, José Amador. ¿Me escucha usted bien? Sí, muy bien. Sí, vale. No, simplemente agradecerle de nuevo su trabajo, agradecerle la exposición y ya si le parece vamos a cerrar. Entiendo que el coordinador del máster se pondrá en contacto con usted y le trasladará la nota final. Sí, Así sí. que de nuevo agradecerle y ya queda pendiente un poco de esa transmisión de la nota que le hará, entiendo, el coordinador en breve. Sí, así es. Saludo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Pues nada, levantamos las manos. Muchísimas gracias por asistir. Uy. Muchas gracias. Uy. ¿Qué tal, No te veías nervioso. ¿No? Al principio sí. Al principio sí. A veces te estaban temblando las manos. Ay, Sí, sí. pues Lo bueno que no se veían ahí. Acá afuera. Pero según yo, la exposición no la hice muy mal, ¿o sí? Ah, no, para nada. O sea, ayer la hice peor, pero en casa. Sí. Ayudó que practicar. Sí. Ya voy a dejar de grabar. Sí, la verdad, creo que en la exposición me trabé 2 veces, si acaso. Y es parte de mi tartamudez. Sí. Ay, Muy bien. Pero usaron más muletillas ellos que tú.